¿Qué tal, mi querida comunidad de almas en pena? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al Llanto de las Almas. Es un gran placer para mí poder saludarlos y saber que están listos para escuchar más relatos paranormales. El video que hicimos sobre Querétaro tuvo un recibimiento increíble por parte de todos ustedes. Es por eso que el día de hoy regresamos con relatos que sucedieron en ese estado tan lleno de misterio e historia. Aquí escucharemos la segunda parte de relatos paranormales ocurridos en tierras queretanas. Desde apariciones en el panteón municipal hasta criaturas extrañas que se avistaron en Pedro Escobedo. Así que pónganse cómodos, colóquense sus audífonos, apaguen las luces, suban el volumen y comencemos con el primer relato. Lo que les voy a contar le pasó directamente a mi papá en su adolescencia. Esto fue antes de que el gobierno limpiara el cerro y todo el mundo supiera que ahí en el pueblito había una pirámide prehispánica. En ese entonces, el cerro del Gran Cue estaba rodeado de pura maleza, nopales y árboles de mezquite. Mi papá trabajó desde muy joven para poder ayudar a mis abuelos con los gastos. En ese entonces, él trabajaba cuidando unos terrenos cerca de lo que hoy es el Libramiento. Y en algunas ocasiones, como ya no alcanzaba transporte, su patrón le daba un aventón al pueblito y de ahí le tocaba regresarse a la casa caminando por pura terracería. Algunas veces, esto pasaba a altas horas de la noche. Él recuerda muy bien ese suceso. En esa ocasión se le había hecho tarde ayudando a su patrón a arreglar una cerca, por lo que cuando terminaron, ya era un poco más tarde de lo normal. Así que cuando iba rumbo a la casa, ya había oscurecido. Él me contó que en aquella ocasión, la noche estaba muy clara porque había luna llena, y el camino estaba tan iluminado que no necesitabas linterna para ver por dónde pisabas. Además me dijo que eran otros tiempos, por lo que podías caminar sin preocuparte, a altas horas de la noche, sin miedo a que te pasara o te hicieran algo. Él venía caminando normal, pensando en llegar a descansar a su casa, cuando de repente escuchó un silbido extraño. Era un silbido agudo de algo que nunca había escuchado antes, por lo que al percibir este sonido lo hizo voltear por puro instinto. Este silbido sonó justo arriba de él, entre las ramas grandes de un mezquite que le tapaba parte del sendero. Mi papá se detuvo en seco, pensando que tal vez era un conocido que le quería jugar una broma o algún vago que andaba entre los matorrales. Siguió caminando un poco más rápido, sintiendo que el cuerpo se le ponía pesado y no podía avanzar como él quería. A los pocos metros, el silbido volvió a sonar, pero esta vez era más largo y más fuerte. Era como si la cosa esa se viniera moviendo por las copas de los árboles al mismo ritmo que él caminaba. Mi papá se armó de valor, se detuvo nuevamente y con la luz de la luna caminó de atrás para adelante voltando hacia arriba, buscando entre las ramas para ver qué clase de pájaro o animal estaba haciendo ese ruido tan extraño. Gracias a la luz que le pegaba de lleno al árbol, pudo ver a la criatura y con eso también se ganó un susto que casi hace que se le parara el corazón. Arriba de una rama gruesa estaba parada una figura extrañísima. Tenía el tamaño de un niño de unos 5 o 6 años, pero su cuerpo no era el de una persona. Lo que describe mi papá era una criatura con unas patas largas, delgadas y secas, exactamente como las garras de un pájaro grande. Esas estaban aferradas a la corteza del mezquite. El cuerpo de este ser estaba cubierto de un plumaje o pelo raro y oscuro, pero lo más desproporcionado era la cabeza. La cabeza era enorme y redonda,
llena de un pelaje enrizado y tupido que le tapaba casi toda la cara, como si fuera un bulto peludo flotando sobre esas patas de ave. En ese momento la criatura se encorvó y giró la cabeza hacia abajo, mirando fijamente a mi padre con unos ojos grandes y brillosos. Mi papá dice que no le alcanzó a ver las facciones por el exceso de pelo, pero que sintió una presencia oscura y pesada que hasta las piernas le empezaron a temblar. El ser estiró el cuello y volvió a soltar ese silbido agudo, pero esta vez directo hacia él. Y ahí fue cuando le ganó el miedo. Del puro susto, mi papá no lo pensó dos veces. Dio la vuelta y se echó a correr como nunca en su vida. Comenta que jamás había corrido tan rápido en toda su existencia. Mientras corría por el camino de terracería, empezó a escuchar el ruido arriba de él. Al parecer esto lo venía siguiendo, porque se escuchaba el crujir de las ramas de los árboles conforme esta criatura avanzaba, ya sea brincando o planeando de copa en copa sin perderle el paso. Fueron unos 50 metros de pura desesperación, donde mi papá sentía que esa criatura peluda le iba a caer encima en cualquier momento. Ya casi para llegar a las primeras casas del pueblo, algunos perros comenzaron a aullar y a ladrar de una manera horrible. Ahí fue cuando el ruido de las ramas se detuvo por completo. Llegó a la casa pálido, sudando frío y casi sin aire para hablar. Mi abuela, al verlo en ese estado, de inmediato le preparó un té para el susto y le frotó alcohol en la nuca. Cuando mi papá pudo calmarse, les contó lo que había visto a las faldas del cerro. Hoy en día, la zona del Gran Cue está totalmente cambiada. Descubrieron la pirámide, construyeron más casas, pusieron luces, pavimentaron las calles y también van muchos turistas a pasear y conocer la pirámide. El pueblito ya no es el rancho que era hace unos ayeres, pero mi papá, que gracias a Dios todavía vive, recuerda muy bien la experiencia que vivió con esta criatura que al día de hoy nunca supo qué es lo que fue. Un saludo a toda la comunidad. Esto fue algo que me contó mi hijo cuando iba en cuarto o quinto de primaria. Mi niño iba en la primaria Benito Juárez. Tal vez algunos lo ubiquen porque está muy cerca del centro y es una escuela que ya tiene sus buenos años. Uno como padre piensa que los relatos de fantasmas en las escuelas son puros cuentos que se inventan los niños para asustarse entre ellos. Y es que ya saben que aquí en México siempre se decía que todas las primarias desde que yo tengo memoria o eran panteones o tenían historias de espantos. Pero cuando le toca vivirlo a tu propio hijo y lo ves salir llorando del susto, la cosa cambia por completo. Ese día ya era la hora de salida. La puerta básicamente era un caos. Papá recogiendo a los niños, como siempre. Ya estábamos a punto de irnos, cuando de repente a mi hijo se le ocurrió que tenía ganas de ir al baño. Mamá, no me tardo. Déjame correr rápido antes de que nos vayamos. Yo obviamente le dije que sí porque nosotros veníamos de un poco lejos. Entonces prefería esperar un poco en lo que regresaba, que estuviera con esa incomodidad todo el camino. Me quedé esperándolo cerca de la entrada principal. El pasillo que llevaba a los baños ya estaba casi solo, porque la mayoría de los alumnos ya se había ido. Mi hijo entró al baño. Todo normal. Fue e hizo sus necesidades. Pero aquí viene lo raro, porque mientras estaba lavando las manos, dijo que escuchó una voz. La voz venía del fondo, específicamente del último cubículo de los baños. Era una voz de un niño, como si estuviera triste o cansado. Él no le tomó mucha importancia al principio, pero de repente esa voz le dijo gritando bajito: «Oye,
¿Me ayudas? Ábreme por favor. Es que la puerta se atoró y no puedo salir. Si no salgo rápido, me va a dejar mi mamá. Mi hijo siempre fue un niño de buen corazón. Entonces, pensando que era algún compañerito de los primeros grados que de verdad se había quedado encerrado, ya sea por culpa de los cerrojos o porque no sabía abrir la puerta del baño, no lo pensó dos veces. Caminó hacia el último cubículo para ayudarlo. Se paró enfrente de la puerta y vio por la ranura que efectivamente ahí estaba dentro un pequeño encerrado. A ver, espérame, déjale empujo, le contestó mi hijo. Comenzó a empujar y a jalar la puerta hasta que ésta cedió y se abrió por completo de par en par. Dice mi hijo que en ese instante se le congeló el cuerpo. El cubículo estaba completamente vacío. No había nadie ahí adentro, ni colgado, ni escondido atrás de la taza, ni subido en ella ni nada. Dijo mi hijo que el baño se puso helado por un segundo y empezó a sentir esa sensación horrible de miedo o terror. No esperó a ver nada más. Salió corriendo del baño hecho un mar de lágrimas, gritando y buscando la salida del pasillo. Cuando llegó conmigo al portón de la escuela, venía pálido, temblando de pies a cabeza y con los ojos pelones de miedo. Al principio no podía ni hablar por el llanto, solo me abrazaba fuerte de las piernas. Yo pensé que le habían hecho algo y estaba desesperada por saber qué es lo que había pasado, pero cuando ya se calmó un poco, me platicó toda la historia tal como se las estoy contando. Hoy en día, mi hijo ya está a punto de terminar la prepa. Ahora ya solo le quedó el recuerdo de esa mala experiencia. Lo bueno es que se lo toma con humor, diciendo en tono de broma que en su primaria, ahí sí espantaban de verdad, porque a él le tocó vivirlo. Escuchando las historias de tu video de Relatos de Querétaro, me hiciste recordar lo que me pasó cuando era un niño ya hace algunos años atrás. De hecho, tenía ese tema medio enterrado en la memoria, pero al oír las historias de los demás, me vino ese recuerdo nuevamente y me decidí a escribirte para mandarte mi experiencia. Esto me pasó con mis padres a finales de octubre. No recuerdo bien si era 2006 o 2007, pero ya estábamos muy cerca del Día de Muertos. Como es tradición para muchas familias, a nosotros nos gustaba ir a arreglar el lugar donde descansaban nuestros difuntos, antes de que se amontonara todo el mundo el mero 2 de noviembre. El problema fue que mi papá andaba a las carreras con el trabajo en el taller y se nos fue la mañana completa y parte de la tarde. Total, que terminamos llegando al panteón más o menos como a las 5 o 6. Era de esas horas en que ya estaban a poco tiempo de cerrar y los veladores andaban caminando por los pasillos apurando a la gente para que ya se fueran a sus casas. Nosotros cargábamos un par de cubetas de plástico, unas escobas, unas jergas y nos metimos rápido a llenar los botes para darle una lavada a la tumba de mi abuelo. El panteón ya estaba medio vacío. Quedaban solo 2 o 3 familias a lo lejos recogiendo sus herramientas. La tumba de mi abuelo está en la sección del fondo, así que a fuerza tuvimos que caminar a paso veloz y pasar junto a la zona de las tumbas más viejas y abandonadas. Mis padres ya estaban terminando de limpiar y poner algunas flores cuando yo decidí alejarme un poco porque ya estaba algo aburrido. Todo estaba normal, pero mientras iba caminando, escuché un quejido largo, sutil, pero muy agudo. Era como el de una mujer que estaba llorando de una manera muy callada, aguantándose el aire, con un dolor tan profundo que de escucharlo se te pone la piel de gallina. Poniendo más atención, me di cuenta que el sonido venía de un pasillo muy estrecho.
Me detuve en seco. Sintiendo un poco de nervios, intenté encontrar el origen del llanto. Y justo cuando vi de dónde venía el sonido, me quedé mudo. Y es que ahí, justo entre las cruces de las lápidas, vi una silueta. Era como una sombra blanca, una mancha sutil medio transparente, que tenía la forma de una mujer encorvada. Parecía estar flotando de rodillas, moviéndose muy despacio entre las lápidas, poniéndose las manos en la cara como si no quisiera que la vieran llorar. No tenía un rostro definido, era pura penumbra pálida tapada con sus manos, pero transmitía una tristeza que daba miedo. En cuanto me le quedé viendo, entré en shock, tratando de asimilar lo que tenía enfrente. El lamento sonó otra vez, pero esta vez fue más fuerte y más claro. Era como si esa entidad se hubiera dado cuenta que yo no estaba sola y que la estaba observando. La silueta blanca hizo un movimiento rápido. Se giró dándome la espalda y se deslizó entre las tumbas atravesándolas como si nada. Esta desapareció como si de humo se tratase. Salí corriendo aterrado hacia donde estaba mi familia. Ellos me vieron pálido y visiblemente asustado. Les conté lo que había visto y solo me dijeron: "Eso te pasa por andar de metiche donde no debes". No sé si me creyeron o no. Solo recuerdo que me dijeron que me calmara y que ya no me fuera de ahí, porque la próxima, esa mujer me iba a llevar. Al día de hoy, yo ya soy un hombre casado, pero me acuerdo perfectamente de esa sombra blanca y del sonido de ese llanto desgarrador que escuché aquel día. Te mando un saludo muy grande a ti y a toda tu comunidad, y también te quiero felicitar por tu canal. Ojalá te sirva mi historia y la puedas contar en tu próximo video de relatos. Antes de continuar con los siguientes dos relatos que les comento, son los más impactantes de este video, me gustaría hacer una pequeña pausa para invitarte a que formes parte de esta familia de almas en pena. Si el video te está gustando y te gustaría seguir escuchando más historias paranormales, te invito a suscribirte y dejarnos un like. Eso nos ayuda muchísimo a que este proyecto siga adelante. No olvides también dejarnos un comentario, ya que al final de este video estaremos saludando a algunos de ustedes. Aprovecho también para decirte que si te quedas con ganas de escuchar más experiencias aterradoras, te invito a que terminando este video te des una vuelta por nuestro canal hermano Plática Paranormal. Ahí también encontrarás experiencias y temas que pueden ser de tu interés. Nos encantaría que también fueras parte de esa familia. Te dejo el link directo aquí abajo en la descripción. Dicho esto, continuemos con el video. Preferiría que dejaras mi testimonio como anónimo. La verdad es que todavía trabajo y vivo aquí en la colonia Santa Bárbara. Y aunque ya no trabajo en el mismo lugar, esta es una zona en la que todo el mundo se entera de las cosas, así que mejor evitarse problemas. Esto pasó ya hace como 3 años, cuando andaba de intendente en una escuela cerca de la zona. Mi labor, como se imaginarán, en pocas palabras era la limpieza del lugar y darle mantenimiento a las cosas que se maltrataban. En fin, todo lo que hace un intendente. Un viernes, como a las 6:30, me puse a escarbar en una jardinera grande que estaba pegada a la pared de la dirección. Iba metiendo mi pala para aflojar la tierra y sacar la mala hierba de raíz, cuando mi pala topó con algo blando. Me agaché y quité la tierra con las manos, porque se me hizo raro que estuviera en ese estado. Lo que encontré ahí era una bolsa de plástico negra, de esas a las que se les conoce como bolsa de asa. Pero lo raro es que venía amarrada con un hilo rojo
hecho un nudo bien ciego. Pensé que a lo mejor algún niño había enterrado algo ahí. Me dio curiosidad saber qué era, así que saqué mis llaves y le corté el plástico para echarlo al tambo. En cuanto abrí la bolsa, me llegó un olor espantoso. Era un olor horrible. Podría decirse que se asemejaba a algo que estuviera en estado de descomposición. Esto me dio un asco tremendo, pero hizo que mi curiosidad por saber qué contenía esa bolsa se hiciera más grande. Me puse a ver qué tenía eso, y su contenido me impactó por completo, y hasta me dio escalofrío. Y es que ahí adentro de esa bolsa había un sapo enorme de color negro, ya todo seco y sin vida. Lo macabro es que el animal tenía el hocico cosido de punta a punta con un hilo negro grueso. Estaba cruzado en puras X. Y justo abajo del sapo, cosida con un hilo del mismo color, venía una fotografía. Cuando vi esto, me espanté tanto que aventé la bolsa al suelo y su contenido cayó al piso. Cuando quise ver la foto para ver quién era, agarré una rama porque no me atreví a tocarlo con las manos. Esta era la foto de la directora de la escuela. En ese tiempo, la señora que era la directora era una de esas bien pesadas, muy estrictas que la verdad no son de muchos amigos. La foto estaba recortada en silueta y tenía como 10 alfileres de cabeza negra clavados con saña en toda la parte de la frente y los ojos. Te juro que en ese instante sentí ese escalofrío en la nuca. Me dio un miedo horrible porque entendí de inmediato que eso no era una travesura de los niños. Era un entierro, un trabajo de brujería para fregarle la vida a la señora. No quise averiguar más, pero tampoco quise dejarlo donde lo encontré. Metí todo otra vez a la bolsa con una pala y lo metí a un contenedor grande que teníamos en el lugar. Y ahí le eché un chorro de alcohol y le prendí fuego antes de que pasara el camión de la basura. A la directora nunca le dije nada. Me dio miedo de que fuera a pensar que yo andaba metido en esas cosas y que se armara un desmadre en la escuela. A día de hoy, yo ya no trabajo ahí. Ya no supe qué fue de la directora. Pero espero que al haber encontrado esto, le hayamos roto el maleficio y no le haya pasado nada. Ahí te dejo mi historia por si algún día la quieres contar. Un saludo. Esto ocurrió hace más de 15 años. Por aquel entonces, yo tenía alrededor de 8 años. La verdad, no lo recuerdo con certeza. Ese día mi familia y yo veníamos de visitar a mi abuelita, la cual vivía en otra localidad. Recuerdo que llegamos a mi casa acompañados de una tía y sus hijas para cenar algo. Ya era tarde, alrededor de las 10 de la noche. Los adultos cocinaban y los niños jugábamos en lo que nos llamaban a la mesa. Cuando avisaron que la cena estaba lista, me dirigí al baño para lavarme las manos. En mi casa, el baño se encuentra en la parte de afuera, por lo que uno a fuerzas debe de cruzar el patio para entrar. En ese tiempo, en medio del patio había un árbol de naranjas muy grande y frondoso. Al salir para dirigirme al baño, todo estaba completamente oscuro, pero algo en el ambiente me hizo mirar hacia arriba, en específico hacia las ramas de ese naranjo. El árbol empezó a moverse con fuerza, y de entre sus hojas salió algo volando. Recuerdo perfectamente que era del tamaño de una persona adulta y tenía unas alas enormes, aunque por la rapidez de la escena y la oscuridad no alcancé a verle el rostro. Todo pasó en un par de segundos. Yo me quedé en shock, pero al mismo tiempo quise no darle mucha importancia. Simplemente me quedé callada y preferí ignorarlo, pensando que si no decía nada, con el tiempo se me olvidaría.
No volví a tocar ese tema con nadie, hasta hace como 7 años. En la empresa en donde trabajaba en ese entonces, había una compañera embarazada. Una tarde, en la plática del camino rumbo a su localidad, salió el tema de las cosas paranormales. Ella de la nada comenzó a contar que por su rumbo la gente hablaba mucho de algo con alas que rondaba las casas. Una criatura que no tenía rastro de ser humano. Yo me quedé callada. No le mencioné nada de lo que había visto cuando era una niña, ni se lo describí. El comentario salió de ella, totalmente solo. Lo describió tal cual lo vi yo, y mencionó que en su pueblo ya había varios testigos que lo habían observado en los techos. Unos años después de eso, una tía mencionó en una reunión familiar que en otra localidad diferente también habían visto algo muy raro. Ella contaba que una noche, en el estacionamiento de una tienda grande, vio una silueta extraña arriba de un poste de luz. Solo alcanzó a ver la sombra detallada que se reflejaba en el piso, pero aseguró que era una forma de una persona con alas enormes. Lo mismo que la vez anterior, yo no le había dicho a mi tía absolutamente nada de mi experiencia en el patio. Ella nuevamente lo mencionó primero. Acá entre nos, yo le digo el Jeepers Creepers porque vi esa película mucho después de que todo esto me ocurriera, y de ahí lo bauticé así en mi mente. Obviamente no digo que sea el monstruo del cine, pero si quieres una referencia para el guión, físicamente era muy parecido. Algo del tamaño de un hombre adulto, pero con alas capaces de levantarlo en el aire. A día de hoy, todavía me da miedo acordarme, o más bien, me da escalofríos pensar que hay algo así allá afuera, volando libremente en las noches, por Pedro Escobedo. Y bien, mi querida comunidad de almas en pena, con esto cerramos los relatos de esta ocasión. Pero antes de despedirme, quiero saludar a algunas personas que han comentado algunos de los videos anteriores. Le mandamos un afectuoso saludo a nuestra amiga Erlyn Mar. También quiero saludar a Juanita Gárate 8220. También le mandamos un saludo a Fabiola Dorantes 23. Le mandamos un afectuoso saludo también a nuestro amigo Eric Rivas. Y por último, quiero mandar un saludo a El Fluir, donde nos da gracias por esos relatos de Guanajuato y nos dice que el que más le impactó fue aquel de la ex hacienda de San José del Carmen. Si tú también quieres aparecer en los próximos saludos, no olvides dejarnos tu comentario aquí abajo. También nos gustaría que nos dijeras de qué parte nos escuchas o qué tipo de relatos te gustaría escuchar en nuestro siguiente video. Recuerda que este canal se nutre con tus vivencias. Si tienes una experiencia o una historia paranormal que te gustaría compartirnos, puedes enviarla al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Si quieres escuchar más relatos de nuestro canal, los invitamos a dar clic en alguno de los 2 videos que te estarán apareciendo ahora mismo en pantalla. O también puedes pasarte directamente a nuestro canal hermano, Plática Paranormal, para escuchar experiencias de una forma más cercana. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Ángel y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.